Ahí sí. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, un agradecimiento por tomarse el tiempo de estar aquí en estos diálogos. Este diálogo en especial será sobre la espiritualidad ignaciana, que es nuestra inspiración cristiana, el representar las OFIs en nuestro quehacer laboral y administrativo. No, al revés, académico y administrativo. Disculpen, es la primera vez que soy moderadora de un evento y me presento, soy Lolis Morales Pruneda, actualmente laboro en la Oficina de Sistemas de Información, tengo ya voy a cumplir 34 años en esta universidad y pues agradezco que me hayan tomado en cuenta para ser moderadora de este evento y la verdad para mí es algo muy representativo. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer la presentación de las personas que nos acompañan este día para poner este tema de diálogo. Tenemos a Pilar Rodríguez Martínez, profesora del Departamento de Psicología, Educación y Salud. Es coordinadora de la especialidad de Deporte para el Bienestar y Desarrollo. Gracias. Tenemos a Pablo... tenemos a Pablo Yael Montiel Cisneros, él es estudiante de Ingeniería en Biotecnología y participante de la Ruta Ignaciana. Muchas gracias. Jorge Martínez Íñiguez, académico del Centro Universitario Ignaciano, docente y coordinador de la Ruta Ignaciana de Formación para Colaboradores. Y por último, Pedro Reyes Linares, sacerdote jesuita, profesor del Departamento de Filosofía y Humanidades, y pues gracias a ustedes por estar en este diálogo esta mañana. Bueno, y como todos ustedes saben, este año, en el marco del aniversario 50 de la promulgación de las orientaciones fundamentales del ITESO, que comúnmente dentro de aquí de la universidad las conocemos como la OFI, se organizaron este ciclo de diálogos para generar una reflexión y un espacio de relectura y actualización de qué son las OFIs y como el sentido de por qué tienen que estar presentes en nuestro quehacer aquí en la universidad. Desde hace 50 años han sido el ideario que anima y da sentido a nuestro quehacer universitario. La inspiración cristiana, nuestra filosofía educativa y el compromiso social son los cimientos de nuestra comunidad universitaria. Entonces, pues por esto este es el objetivo de este diálogo, generar un espacio de reflexión entre la comunidad universitaria que permite el encuentro y podamos dialogar acerca de cómo las OFIs orientan hoy nuestro trabajo en relación con la espiritualidad ignaciana. Sí, entonces va a haber otros ciclos de diálogos que sí serán referentes a otras partes de las orientaciones fundamentales del ITESO. Entonces, en este ciclo vamos a comenzar pidiéndole a Pilar si podemos comenzar contigo y si nos encantaría escuchar pues cuál es tu experiencia sobre tu quehacer aquí y la inspiración cristiana pues, que te ha llevado. ¿Ahora? ¿Sí? Súper. Pues nada, muy buenos días a todas, a todos. Estamos en un entorno pues muy familiar, muy itesiano. Entonces, muy agradecida de la invitación, Juan Carlos, muchas gracias. Sobre todo por dar esta oportunidad que comunidad universitaria reflexionemos sobre algo que nos ha inspirado en los últimos 50 años y que seguramente será un horizonte también de renovación y de inspiración. Gracias, Laura, también por toda la coordinación y un placer además compartir el espacio con gente tan querida y que yo creo que vive los valores cristianos en primera persona. Así que ese es uno de los primeros rasgos que quisiera remarcar. Cuando hacía el ejercicio hoy en la mañana, que ciertamente uno va tomando como algunas notas, luego quería empezar por aquí, justamente compartir mi experiencia. Yo me considero como privilegiada de conocer el ITESO como desde varias cachuchas o varios escenarios. Yo fui estudiante del ITESO, yo me formé aquí
Y desde ese primer contacto con la universidad, tuve la impresión de no estar en una universidad cristiana, en el sentido más estricto y más formal de la palabra, ¿no? Yo venía quizá de una formación en donde al iniciar las clases rezábamos el Padre Nuestro, probablemente a las 12 del día poníamos el Ángelus y había una serie de rituales que te invitaban a generar una dinámica en donde ya estaba como predicho, ¿no? Inclusive los símbolos eran como símbolos visibles. Y en mi experiencia, justamente como estudiante, puedo decir que el encuentro cristiano en el ITESO fue un encuentro totalmente distinto, sutil, pero muy potente, porque la invitación era distinta. La invitación no era a ir a la gran capilla o visitar los grandes santos que estaban ahí, sino encontrarte con el otro, con el diferente, con la diversidad que normalmente no tenía yo en un espacio aparentemente cristiano, pero pensado desde el mismo plano o las mismas ideologías o las mismas creencias. Entonces aquí empecé a identificar otro tipo de rasgos cristianos y era justamente encontrarte con la diversidad, escuchar otras creencias, compartir esas creencias o no, pero respetarlas. Entonces ahí creo que el encuentro con esta diferencia me marcó una manera distinta de entender lo cristiano. Mi segundo momento, probablemente ya fuera de lo que fue ser estudiante, fui colaboradora. Me invitaron a formar parte del Centro de Educación Física. Yo fui psicólogo, soy psicóloga de formación, y me invitaron a ser psicóloga del equipo, los equipos representativos del ITESO. Y la primera pregunta que me colocaron no fue la pregunta de cómo hacemos campeones a los equipos representativos. Me hicieron cómo realmente justificamos que lo que hacemos a través del deporte forma parte de un proyecto más amplio. Un proyecto donde se forman personas, un proyecto donde no solamente estemos haciendo gente muy hábil y seamos o ganadores de la mejor delegación a nivel sub. ¿Sí? ¿Cómo somos capaces de fundamentar un proyecto educativo integral? Pregunta que nos ha venido acompañando en los últimos 20 años y que hemos intentado resolver de varias formas. Entonces yo creo que aquí se coloca otro rasgo de la dimensión cristiana. Tú me paras, ¿eh? Tú me paras. ¿Sí? Que es el fin y es el propósito. Al final de cuentas, yo creo que lo que nos distingue como cristianos es que buscamos un propósito distinto, buscamos un fin trascendente y buscamos una manera de leer nuestra cotidianidad con un horizonte mucho más profundo y con mucho más sentido. Entonces, eso me enseñó, por lo menos esta segunda dimensión, entre muchas otras cosas, como colaboradora. Posteriormente, también lo digo, con eso, yo salí de la universidad y tuve oportunidad de estar en otras instancias de trabajo. Para mí eso es una riqueza inmensa, porque no solamente me he vivido en el ITESO, me he vivido en instancias empresariales, me he vivido en instancias gubernamentales, me he vivido en el alto rendimiento, y cuando vas y vienes, te das cuenta que estamos en un entorno profundamente cristiano, ¿sí? Y que se vive y se respira en el día a día simplemente entrando al campus, Entonces, en ese sentido, pues la invitación en este ir y venir fue dirigir el centro. Ya la cachucha había cambiado, ya no era la psicóloga, sino tenía una responsabilidad directiva. Y lo primero que se me dijo fue: ser directivo es venir a servir, ¿sí? Venir a servir. No es colocarte en una posición de poder desde la cual uno empieza a tomar decisiones por encima de la gente. Es un espacio donde vienes a colaborar con la gente, a servir a la gente, a construir un proyecto individual, grupal, universitario y comunitario. Tiene todas esas capas y tiene todas esas aristas. En ese sentido, pues ahí hay otro rasgo profundamente cristiano y profundamente ignaciano. Todavía lo escuchábamos, me decía Dolores antes de entrar, estaba ya haciendo mi tarea y algunas cosas que captaba las iba capturando para compartirlas hoy.
Y en el informe del rector rescataba un montón de cosas, ¿no? Y el mismo rector nos invitaba a servir. Desde ahí nos intentamos posicionar, lo habremos logrado menos o más, pero entendía que ese era el camino, ¿no? Ahora, actualmente estoy en academia, y desde la academia también hay retos interesantes, ¿no? Hay retos interesantes en términos mismos de los proyectos formativos. ¿Cómo hacemos proyectos realmente que impacten a una sociedad, que vean al otro, que vean su necesidad y que se dialogue, ¿sí?, en función no solamente de ciertos estatus académicos? Luego yo me peleo mucho con eso, por eso me van a correr rápido, pero yo me peleo mucho con el doctor, con el maestro, con los puntos del CONACYT, con los puntos de... Pues sí, esa es una estructura académica, igual son parte del juego, pero en el fondo no es eso. El fondo es invitarte a generar un conocimiento que sea pertinente, que sea útil, no solo para la formación de tus alumnos en el aula, sino realmente pues, esta invitación mucho más profunda de horizonte de transformar, y de transformar desde la lógica no impuesta. Yo creo que ese es otro rasgo súper importante, ¿no? Es pelearnos muchas veces desde lo que nosotros creemos en una sociedad que seguramente no es la sociedad a la que nosotros aspiramos. Entonces, bueno, hasta ahí la dejo en este primer encuentro. Muchas gracias, Pili, por comentarnos esto tan valioso. Se me hace muy significativo que tú has podido tener la oportunidad de vivir estos roles tan diferentes dentro de la universidad, y que dentro de todos ellos hayas encontrado pues el común denominador de esa parte, ¿no? De la inspiración para servir, no nada más para estar de paso y esperar, no sé, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por lo que nos compartiste. Ahora me gustaría continuar con Pablo. Tú eres estudiante de ITESO, has participado en la Ruta Ignaciana, diversas actividades en el CUY y además en otros proyectos de emprendimiento. Me gustaría preguntarte y decirte si nos puedes contar de tu experiencia y cómo has vivido la espiritualidad ignaciana durante estos años como alumno. Este sí tiene botoncito de prender. Ah, sí. ¿Ya me escucho? Ah, perfecto. Muy bien. Pues buenos días a todos. Muchas gracias otra vez por la invitación. Sí, es un honor muy grande el poder estar aquí para compartir mi experiencia y hablar de, pues en específico, de esta orientación fundamental del ITESO, pero desde mi perspectiva como alumno, ¿no? Y pues siendo honestos, yo nunca había escuchado de las orientaciones fundamentales del ITESO hasta que empezaron a preparar todas estas cosas para el 50 aniversario. Y pues ya es mi último semestre, entonces creo que fue un muy buen momento como para empezar a darme cuenta de todo lo que significa y de en dónde he estado estudiando estos años también, ¿no? Que creo que a final de cuentas lo he vivido de cierta forma en las actividades que he hecho, pero a lo mejor no lo había hecho consciente todavía. Y entonces, cuando estaba preparando como que me gustaría compartirles en este diálogo, me di a la tarea de responder primero qué es para mí como estudiante esta inspiración cristiana traducido en la espiritualidad ignaciana también. Y me encontré como con pared porque se me hizo un poco complicado ponerlo en palabras, pero creo que es muy fácil entenderlo una vez que estás adentro y viviendo en sí todas las actividades que se pueden llegar a hacer. Pero pues lo resumo principalmente a como yo lo entiendo, es tomar el ejemplo de Jesús y aplicarlo en la vida diaria, es decir, vivir ese ejemplo que nos dejó Él en el Evangelio y traducirlo a nuestras vidas como personas, como estudiantes y pues a final de cuentas como profesionistas una vez que nos graduemos del ITESO, ¿verdad? Y también me gusta verlo a mí como si fuera una brújula, como un tipo de conciencia interna que me ayuda a guiarme en las decisiones que tengo en mi vida cotidiana, entre lo bueno y lo malo. Y concuerdo mucho con la idea del ITESO en que esta orientación fundamental debe ser así, como una base y un cimiento fundamental para la formación de nosotros como profesionistas y pues también en general de los cimientos fundamentales que rigen mi vida. Y también muy importante se me hace, pues justo en este tiempo en donde
tenemos una visión del mundo como tan polarizada y dividida, el poder tener estos principios y estos cimientos de dónde poder agarrarnos para poder guiarnos y tomar esas decisiones que vayan afectando nuestro día a día. Y sobre todo, también reflexionarlas y de cierta forma hacerlas conscientes, porque cuando las hacemos conscientes, creo yo que podemos decidir realmente si estamos de acuerdo con ellas y decidir por voluntad propia esas orientaciones que van a guiar nuestras vidas. Porque justo creo que conmigo estas orientaciones fundamentales del ITESO han vivido pues desde que yo estaba chiquito. Tuve la fortuna de que mis papás, los dos son egresados de aquí del ITESO, y también nos traían a mis hermanos y a mí a entrenar en las fuerzas básicas del ITESO. Entonces, desde chiquito, de cierta forma, me vi súper influenciado en toda mi educación y mi crecimiento por una inspiración cristiana, por una filosofía específica y al final también por un compromiso social definido, que esos son las SOFIs, ¿no? Y a final de cuentas me encontraba yo como en un predicamento porque, como ocurre en muchas personas, creo que este tipo de valores e ideología termina siendo un poco más como heredada que elegida realmente. Y no fue hasta que entré al ITESO como estudiante de licenciatura que me di la oportunidad de preguntar y cuestionar realmente muchas cosas de las que yo daba por sentado. Y fue ahí cuando conocí el Centro Universitario Ignaciano, el CUI, y pues yo lo defino que es como el vínculo directo entre el ITESO y en sí esta inspiración cristiana que promueve, pero de una forma muy específica, que es pues al estilo jesuita y al estilo ignaciano, que es poniendo más en las obras que en las palabras y a final de cuentas poniéndolo en práctica, porque pues no es algo que se pueda memorizar y aprender en un salón de clases, sino en la práctica. Y pues en el CUI conocí a personas que sin duda alguna marcaron toda mi trayectoria universitaria, como Lachis, Fer Villalobos, también Saile, Elías Ibarra, Rezu, a Jorge también, y en general a todos los colaboradores del CUI que te van acompañando en ese proceso de intentar buscar tus propias respuestas a través de actividades como la formación ignaciana, los campamentos de interioridad, las inserciones, el acompañamiento espiritual individual. Y pues más que clases o pláticas en el CUI, yo creo que lo que se vive ahí es un sentimiento y una sensación de comunidad intensa, porque aunque cada quien tiene como su proceso individual de ir encontrando estas respuestas a las preguntas que se plantea, todo el camino se hace en comunidad y es ahí donde se aprende mucho más. También considero que estos espacios del CUI sí ayudan y propician momentos de reflexión, pero sobre todo te invitan y es un llamado directo a la acción, porque creo que la inspiración cristiana que fomenta el ITESO sin duda va más allá de una misa o de rezar o de clases religiosas, e incluso más allá de las mismas actividades a las que nos invita el CUI, porque es una inspiración que te compromete a actuar, o sea, te compromete a ser coherente, a criticar, a cuestionar las cosas, a levantar la voz y a visibilizar problemáticas. Entonces, pues a final de cuentas creo que te compromete a transformar las realidades de las que te vas enterando y, pues en resumen, a intentar transformar el mundo para hacerlo un poco mejor cada vez. Y pues además creo que esto no es algo específicamente del CUI o de las actividades que ellos hacen, porque sin duda puede haber compañeros que nunca se acercan a estas actividades o que incluso nunca pongan un solo pie adentro de la capilla o algo así. Entonces, yo estoy seguro que de todas formas esta inspiración cristiana se queda con ellos, y porque es algo que al final se termina viviendo de muchas otras formas aquí en el ITESO, ¿no? A través de los pubs, en las clases, al cuestionarse las cosas, el hacer proyectos que resuelvan problemáticas actuales, el analizar diferentes perspectivas y tomarlas en cuenta. Y pues esto a final de cuentas es algo que termina pasando con todas las orientaciones fundamentales del ITESO, que es esa libertad que te da el ITESO de decidir qué tanto o qué tan directa o indirectamente te impactan estas orientaciones fundamentales y qué tan consciente haces esas orientaciones en tu vida a través de la educación que te dan en las clases. Y pues ya por último, como para terminar, me gustó mucho una frase que vi en el documento oficial de las orientaciones fundamentales del ITESO, que dice
que el ITESO intenta ser, ante todo, una universidad, pero no universidad como en el significado literal de la palabra, sino en un sentido como un poco más amplio, que lo definen ellos como un lugar donde se crea comunidad para la búsqueda de la verdad, y que esa verdad descubierta se aplique en convivencias cada vez más humanas y más justas. Porque sin duda alguna creo que en este proceso de la búsqueda de la verdad es donde nosotros podemos encontrarnos a nosotros mismos, y a su vez cuando logramos hacer eso nos abrimos a ver las perspectivas de los demás y a aprender y a compartir esa búsqueda de la verdad con todos los demás. Y nos damos cuenta que es imposible continuar esta búsqueda sin hacerlo en comunidad. Y creo que justamente ese es el sello itesiano que nos da como algo específico y el distintivo de estudiar una licenciatura en el ITESO. Y pues sin duda alguna es decisión de cada quien, pero claro que se puede quedar con todo esto durante toda la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me hace muy significativo lo que dijiste, que bueno, tú heredas, la inspiración cristiana no es algo que se hereda, y algo que tú digas, sí, la adapto completamente, sino como que lo vas cuestionando también. Se me hace muy, muy enriquecedor todo lo que nos estás compartiendo. Y bueno, yo de mi parte ahorita, viéndote a ti, que te vi de niño, y que también pienso pues sin querer en mis hijas, que han laborado en varias empresas, bueno, ya son egresadas ellas dos, y que cuando empezaban a trabajar, gente que no les conocía decía, tú vienes del ITESO, ¿verdad? Entonces como que es un sello significativo, y no lo digo yo, lo digo pues también varias gente que he escuchado. Entonces pues muchas gracias por compartir esto con nosotros. Y bueno, ahora le damos la palabra a Jorge. Jorge, ¿cómo ha sido tu experiencia y cuáles son tus reflexiones acerca de cómo asumimos la espiritualidad ignaciana en la universidad? Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas. También me siento muy agradecido y muy bien acompañado. La verdad es que hay gente muy valiosa para mí en este foro, y la que he aprendido mucho y me ha acompañado mucho. Bueno, yo también me quedé así preguntándome, y me quedé mucho con lo que Laura me dijo. Es una plática así relajada, formal, entonces dije, pues a ver qué sale. Y bueno, pues lo primero que me preguntaba es lo que para mí significa inspiración cristiana, que era el tema. Y lo que yo concluí personalmente es que significa que las enseñanzas de Jesús sean el referente, que las enseñanzas sean luz, que sea aquello que nos oriente para conducirnos en todo lo que hacemos, en lo que hacemos en la universidad, y que se pueda plasmar con todos estos valores que están ahí en el Evangelio, que son claros, como la justicia, la solidaridad, el perdón, la paz, la esperanza. Resumidas cuentas, la búsqueda de la dignidad y la plenitud humana. Y decía, sí, es que eso para mí es, o sea, independientemente que se le llame o no cristiano o no, yo creo que los valores son lo que realmente importa. Y ahora, basando como a cómo esa inspiración cristiana ha influido en mí, pues les comparto que desde muy pequeño yo crecí en una familia muy tradicional, muy religiosa, y muchos de estos valores los fui aprendiendo por el ejemplo principalmente de mi abuelo, una persona muy íntegra, muy de la antigua, todavía hacía con prácticas un poco extremas, así como el rosario en cruz, todo era como wow, ya no sé cómo lo lograba, pero muy congruente. Mi mamá entonces me enseñó muchas cosas, mi papá también, y desde entonces sentía que
pues que en aquel entonces la religión, después fui dándome cuenta que era más un tema de espiritualidad, pero la religión era como algo que siempre me jalaba, me invitaba. Y me sentí muy atraído a trabajarle y a estudiar, primero a estudiar en el ITESO, pero no tuve la fortuna, bueno, no había muchas condiciones, no estaba la familia como para eso, pero sabía desde hacía mucho tiempo que era un espacio que podría ser bueno para mí. No fue fácil, pero ya por fin logré entrar al ITESO y sentía que el ITESO sería, como muy a nivel de intuición, sabía que sería un lugar de resonancia, un lugar donde pudiera, donde fuera posible como hablar de lo que para mí era importante y donde fuera importante también para otras personas. Y así fue. Y eso fue no solo el lugar donde se podía hablar de paz, de amor, de esperanza, de justicia, sino que también me di cuenta que idealmente es lo que se esperaría, pues es como que, a ver, hablemos también de esto, no solamente de otras cosas, de técnica, de cómo hacer las cosas mejor o más rápido, o cómo ganar más dinero, sino que estos valores también deberían incluirse o se esperaría que estuvieran detrás de todo lo que hacemos. Más allá de otros valores como el prestigio, el tener o el dinero o el poder, lo que sea. Y bueno, pues ahí sí fue muy bueno eso para mí, como encontrar un lugar donde pudiera sentir esa resonancia. Y además empecé a tener la fortuna de encontrarme con personas muy afines y eso me ha mantenido con fuerza. Personas maravillosas de las que he aprendido mucho, me ha acompañado mucho, muchos están aquí. Y que también me ha sostenido, porque no, aunque son los ideales, no siempre se vive, pues así como esos valores no siempre están, porque como en todos lados hay muchas cosas que suceden, pero finalmente creo que vuelven a surgir de repente esas voces, esas invitaciones a volver a conectar con lo profundo, con lo valioso, y a veces de mis compañeros, de mis compañeras, pero muchas veces, y esto es lo que ha sido muy interesante para mí, más ahora, porque yo estuve antes en el CEJUVEN, ahora estoy en el CUI, y en el CUI ha sido muy poderoso estar muy de cerca con la fuerza que tienen los jóvenes para vivir estos valores. Esta fuerza que les aviva, que les indigna a veces, que les hace levantar la voz, pero que también les hace tender la mano. A mí me ha impresionado mucho estar en el CUI, porque he podido, bueno, ahorita escuchábamos a Pablo, pero es de verdad muy esperanzador saber que toda esa llama se está creciendo y tiene dónde expresarse. Sí, también luego pensabas qué tanto en el ITESO se vive. Sí, pues yo la verdad es que me he sentido muy afortunado porque creo que sí hay muchos lugares donde se viven estos valores, donde sí se ve o yo siento que la inspiración cristiana trabaja y hace lo suyo. Puedo hablar en particular de dos áreas en las que he trabajado, que fue el CEJUVEN y el CUI. Y en el CEJUVEN era de verdad un centro destinado a acompañar el dolor, a acompañar la confusión, la desesperanza, el sinsentido, las pérdidas, y sin juicio. Era como un trabajo más a nivel personal, y ahora acá en el CUI es muy parecido, pero como a nivel comunitario, como dice Pablo. Es como
es promover estos sentimientos, no más que sentimientos, estos valores que son tan necesarios. Y pues bueno, pues esto en general diría que ha sido como mi experiencia. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge, por compartir con nosotros. Y bueno, ahorita que estabas mencionando esto, aparte de pues me resuena la espiritualidad y como esta parte de convivir con jóvenes o no siempre jóvenes, sino con personas que se acerquen al CUI, pues que han sufrido experiencias difíciles y a través de esas experiencias difíciles ha de ser difícil hasta para los jesuitas, ¿no? Dar un acompañamiento y decir Dios nos ama cuando esa persona está viviendo una situación tremendísima, como lo que estamos pasando por estos momentos de lo que pasó en Techitlán, y cómo encuentras a Dios ahí. Y a mí me resuena mucho algo que el padre Pepe nos dijo el otro día: es ahí donde está Dios, o sea, Cristo está ahí. O sea, ¿cómo poderlo sentir o creer que está ahí en esa situación tan difícil? Entonces, pues sí es como tener esa parte de fe, esperanza en que este mundo sí tiene muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas, y entre ellas pues está esta red de colaboradores, de personas que tienen todavía fe en la humanidad, en que en esas situaciones pues ahí se encuentra Cristo. Y a veces me toca ver generaciones de alumnos o de trabajadores más jóvenes que llegan a mi oficina y que de repente platicamos y que, Dios, sí, porque permite esto, porque permite, pues por el libre albedrío, pues porque no es un Dios que maneja títeres, ¿no? O sea, entonces esa parte es pues simplemente compartir y también permitir que la otra persona dude y no decirle, no, tú estás mal, sino es, pues bueno, esa es tu parte, comparto tu dolor, te acompaño en tu dolor, no te digo, ya, que se te pase, ¿no? Entonces se me hace una labor muy, muy bonita y pues bueno, con muchos retos a cumplir. Muchas gracias. Y bueno, pues ya para concluir, pido por favor que para la palabra a Pedro, para que él es jesuita y por supuesto es experto en la espiritualidad ignaciana y seguramente pues tiene mucho para compartirnos. Y bueno, pues no sé si nos puedes contar cómo percibes, cómo se vive la espiritualidad ignaciana en la universidad. Ok. Hijo, ya me comprometen con esto del experto, pero he de decir, para empezar, que voy a confesar algo que le confesé a Pilar y que ahora me siento acompañado con Pablo también en su propia confesión. Yo no soy muy, ¿cómo se dice?, disciplinado institucionalmente. No había leído nunca las Office, no las conocía hasta que empezaron estos festejos y hasta que me invitaron a acompañar un proceso que quieren hacer sobre una obra de teatro, no sé qué, que quieren hacer, un concierto que quieren hacer al final con algo así, y me obligaron a leerlas. Entonces, quiero empezar por ahí, porque una de las cosas que yo veo es, yo me formé en la Compañía de Jesús, digamos, con una historia muy parecida tal vez a la de muchos de ustedes, ¿no? O sea, viniendo de una familia que compartía valores cristianos, tal vez no tan tradicionales, pero sí los compartía. Y lo primero que encontré en la Compañía de Jesús fue un aire de familiaridad, es decir, de algo que yo ya conocía porque lo había respirado en algún momento antes. Y cuando llego aquí a la universidad, después de trabajar varios años en una organización de derechos laborales, de trabajar con personas, digamos, de distintos sindicatos, etcétera, donde pues la experiencia a veces era pues más cercana de toda esta cuestión no sé, de dificultades para sacar adelante la vida. Sin embargo, me encontré ahí también ese aire de familiaridad con este tipo de vida y de impulso de vida. Cuando llego aquí a la universidad me encuentro también con eso, con un aire de familiaridad, ¿no? Como una especie de aire que respiramos en común. Y eso me dio pie para pensar cómo platicar
de mi experiencia de la inspiración cristiana aquí en la universidad, y ahí he de confesar también, mi segunda confesión es que tengo de formación profesional, entonces, ni modo, tengo que empezar por las palabras, porque para mí las palabras son como muy importantes, digamos, en desgranar, digamos, los sentidos que están ahí involucrados, ¿no? Entonces, cuando empecé a analizar de qué significaba esto de la inspiración cristiana, me fui primero a la inspiración, ¿no? E inspiración es una palabra que viene del latín, inspiratio, y viene del verbo spirare, ¿no? Y spirare tiene que ver con aliento, tiene que ver con el viento, tiene que ver con, es la palabra que forma también la palabra respirar. Es decir, en principio, creo que la gran experiencia que nos legó Jesús de Nazaret y la gran experiencia que nos legó en ese sentido, la lectura que Ignacio de Loyola hizo de la experiencia de Jesús de Nazaret, es que Dios es precisamente como el viento. Y eso no estaban solos en eso venía desde Israel. O sea, ¿quién es Dios? La ruaj, el aliento que se comunica a toda persona, a todo viviente incluso. De hecho, vida en hebreo se dice nefesh, que significa garganta, ¿no? Porque la garganta es la que recibe el aliento. Y a mí se me hizo bien interesante pensarlo desde lo que aquí se propone en este sentido de inspiración cristiana, ¿no? Porque dices, o sea, en principio tenemos que reconocer que hay un viento que nos ha sido dado, que es un don, que no es que lo hayamos nosotros buscado y conquistado de alguna manera. El viento está y el viento nos hace vivir. Y el viento llena nuestros pulmones, el viento nos hace respirar, y el viento va tomando, y esa es una segunda intuición que tomo de Ignacio de Loyola, que yo veo muy reflejada en esa libertad que decía Pilar en el ITESO, en esas cosas que decías, ¿no? De que esto puede tomar formas que a lo mejor no se concentran solo en el cuy, que se extienden por otros lados, porque así es el viento es bastante libre, y va tomando la forma de aquel viviente en donde se respira, ¿no? O sea, la respiración va dándole forma al viento, la va modelando, le va dando como su propio lugar, su propia manera. La segunda característica que quisiera rescatar del viento, aparte de este don que se nos da y que toma nuestra forma, que de alguna manera se comunica con nosotros, pero se comunica según nuestra propia forma, diría Ignacio que el creador se comunica con su criatura según la manera de la criatura, es que ese viento también nos mueve. Es decir, cuando uno siente el viento, lo que sientes es, si lo sientes, es que te mueve para algún lado. Si no, no lo sientes, nada más está ahí y está como tranquilo, ¿no? Y dices, pues ahorita nada más es el aire, pero no es el viento. Pero cuando uno siente el viento, lo que sientes es que el viento te mueve. Y si estás en medio de un norte en Veracruz o estás en medio de un huracán en Manzanillo, el viento mueve con ganas y con fuerza, ¿no? Y eso tiene que ver con esto de la forma que le damos al viento, porque si uno está como muy arraigado en ciertas cosas que crees con todas tus ganas y todo, y el viento viene contrario, pues te mueve con ganas y te hace sentir ese movimiento con mucha fuerza, ¿no? Creo que una de las primeras cosas que Ignacio recupera también de esta experiencia de Dios como el viento es que Dios te mueve y te mueve de acuerdo a cómo estás. Es decir, si de pronto estás como muy afianzado en ciertas cosas, como podía ser lo que decía Jorge, ¿no? El poseer, el tener, la fama, el prestigio, lo que sea, pues probablemente el viento de Dios se sienta contrario a eso. Y en otras cosas, por el contrario, ¿no? O sea, si te estás moviendo por cosas que de alguna manera Dios comunica como su propia vida, pues entonces también corres con ese viento, ¿no? Y ahí es donde Ignacio localiza el discernimiento. O sea, esa es la manera de conocer a Dios. Yo a Dios no lo puedo conocer como si fuera una especie de juez que está quién sabe en dónde y que hace cosas o permite cosas. Eso no me dejaría conocerlo. Lo conozco en el viento. Un poco me puse medio Bob Dylan, pero lo conozco en el viento. Pues, o sea, lo conozco en la manera como ese viento me va moviendo, ¿no? Y es que el viento trae consigo voces. O sea, si nos podemos escuchar ahorita es porque corren esas ondas, digamos, sonoras en el viento, ¿no? Y las voces son precisamente como ese viento que nos llega, nos mueve, nos transforma, nos da otra manera interiormente y nos pone en dirección, ¿no? Nos pone en alguna orientación. Quiero pensar, desde mi experiencia, digamos que, esa la he vivido así, lo que también viene de Cristo y de la espiritualidad cristiana es que antes de que puedas tomar dirección, necesitas descubrir cuál es la forma que tienes frente al viento y cuál es la forma que el viento te invita a tener. Cualquiera de los vientos. O
sea, hay vientos, sí, que te llevan como a la ambición, al prestigio, al poder, etcétera. Todos tenemos esos vientos que nos mueven también. Y hay una forma que nos invitan a darle a nuestra vida, a nuestras relaciones, a la manera como hacemos, etcétera. Y también está este otro viento que nos puede llevar a justicia, a paz, etcétera. Y también nos da una forma muy concreta, ¿no? Pero para poder descubrir y para poder decidir sobre la forma que verdaderamente queremos seguir con el viento, necesitamos como un espacio de quietud. Un espacio de quietud que podríamos usar la metáfora, digamos, del corazón, ¿no? Porque el corazón tiene como sus huecos por donde entran distintas cosas, o podrías usar la metáfora también de un bosque en donde el viento tiene que agarrar los canales que le dan los árboles. Bueno, ese espacio de quietud es un espacio por donde el viento circula y por donde el viento se puede, digamos, conocer. Y entonces, antes de seguir al viento, conocerlo, disfrutarlo, gozarlo, sentirlo internamente y saber cómo de a de veras a dónde te lleva y a dónde quieres ir. Si vale la pena resistir a ese viento y quedarte ahí, o vale la pena darle, digamos, prestarle tu propio cuerpo, tu propia forma, tu propio ejercicio, tus propias relaciones para seguir ese viento, ¿no? Y ahí es donde entra, según yo, lo cristiano, o así lo he vivido. En Cristo localizamos ese viento. En Cristo descubrimos una forma concreta que ese viento ha tenido. En una historia concreta, en una historia viva, en un Jesús de Nazaret, en esa Galilea, en esa Palestina, circula el viento y circula el viento con determinada forma. A mí me gusta la expresión que tenía una de mis profes de teología, Bárbara Andrade, que me pareció siempre la mujer más brillante que me dio clase en teología, ¿no? Bueno, la única mujer que me dio clase en teología, pero era la persona más brillante de quienes me dieron clase en teología. Y Bárbara Andrade decía que ese viento de Jesús, o ese espíritu de Jesús, porque viento también, espíritu significa viento propiamente, espíritus es el viento. Entonces, ese viento de Jesús se reconoce con 4 verbos. Esos verbos son los que me dicen qué tan familiar estoy siendo con Jesús o qué tan extraño estoy siendo con Él. Y de ahí esa familiaridad que encuentro, digamos, cuando llego a la universidad. Los 4 verbos son perdonar. Perdonar significa no admitir de ninguna manera una condena definitiva. Es decir, si doy una clase de economía, yo no puedo decir que el mundo ya está dado y aquí no hay nada que hacer y que la lógica ya está hecha y que tiene que ser así y que eso ya es así y no se puede cambiar. Si entro a mi clase de economía así, estoy siendo poco familiar con Jesús, casi nada, casi contrario, o totalmente contrario a Jesús. Y por el contrario, una visión del mundo abierto, dispuesto, complicada, porque tiene muchas voces distintas, pero que puede dar lugar a otras nuevas economías, a otras nuevas formas de relación, etcétera, es, digamos, familiar con ese Jesús que perdona. Perdonar significa no admitir una condena definitiva. Ante un Techoitlán, por ejemplo, no admitir una condena definitiva. No decir eso es lo único a lo que podemos llegar como sociedad, o eso es lo único que se nos puede ocurrir de lo que podemos construir como sociedad, ¿no? Y ahí es donde Dios está trabajando, ¿no? Como llorando con nosotros, tomando la forma de nuestras lágrimas para decirnos que sí, vale la pena llorar por Techoitlán y vale la pena que esas lágrimas se conviertan en imaginación y en búsquedas y en denuncia y en acciones, ¿no? Y creo que las dos cosas las comparte Dios, las lágrimas y esas denuncias que se hacen ahí, porque no aceptamos una condena definitiva. Creo que eso es lo primero que diría yo. El segundo verbo que decía Bárbara, y que me parece también es incluir. Es decir, un poco lo que decía Pilar, aquí toda persona cuenta. Por más diferente que sea de mí, su voz cuenta, porque su voz nace de ese mismo viento y nace de ese mismo don. Y esto no es una cuestión de categorías, no es una cuestión de si eres cristiano o no eres cristiano, o qué cosa eres, o eres ateo o eres creyente. Ese es un don que recibimos con la vida, ¿no? Entonces, toda forma que esa persona ponga a ese viento, toda voz que se dé a ese viento, cuenta y tenemos que hacerla contar. Y es que hay muchas voces que en nuestras formas cotidianas, de pronto, en esas formas no familiares con Jesús, contrarias a Jesús, no cuentan. Y uno puede leer el Evangelio y encontrarse que eso ya existía en el tiempo de Jesús, ¿no? Había formas institucionales, formas instituidas de sociedad que hacían que ciertas voces no contaran. Como dicen por ahí en el Evangelio, no contaban las mujeres y los niños, ¿no? Eran 5,000 hombres sin contar a las mujeres y los niños. Bueno, pues esas voces siguen sin contar en muchos casos. Estas específicamente, mujeres y niños, por no decir leprosos, enfermos, publicanos, prostitutas, etcétera, ¿no?
eso sigue pasando, ¿no? Seguimos encontrándonos con estas dinámicas contrarias a Jesús y el viento de Jesús sigue empujando fuerte como para decir, imagínate cómo le harías para que de verdad en este mundo todas esas voces contaran. Y que entonces esas voces fueran importantes y definitivas para imaginarte cómo construyes un edificio, una ciudad, cómo planeas urbanísticamente la ciudad, cómo haces que todo mundo en un mundo tan competitivo como por ejemplo el alto rendimiento, cómo es posible que puedan contar todas las voces y todos los cuerpos y todas las formas, ¿no? Y eso es un gran reto, es un reto inmenso, me parece así, que yo encuentro que mucha gente en la universidad puede sentir como su reto propio, ¿no? Desde sus propias disciplinas, desde lo propio que hacen, ¿no? El tercer verbo es compartir. Y compartimos precisamente el aliento, la palabra, el pan. Compartimos nuestros techos, porque hay mucha gente sin techo. Compartimos nuestro estatus, porque hay gente a la que no le concedemos estatus de ciudadano, que no le concedemos estatus de persona, que no le concedemos estatus. Compartimos todo esto, ¿no? Tenemos una tierra, un lugar, un espacio, digamos, donde la gente puede transitar, vivir, asentarse, hospedarse, compartir la mesa, etc. Y hoy tenemos un reto inmenso cuando hay muchísimas personas que son tildadas de criminales, de gente que no merece un estatus de humano, que no merece un estatus personal, que son simplemente relegadas, ¿no? Entonces, ahí también siento ese viento de Jesús que nos llama a cómo tendrían que ser nuestras mesas para que toda esa gente se sintiera parte de esa mesa, con derecho de compartir el pan, con derecho de partirlo con nosotros, con derecho de estar juntos y de compartir todo esto, ¿no? Y ahí pienso en el labor, por ejemplo, bueno, estoy viendo a Quique y a Mariana, pero pienso en la labor, por ejemplo, que se hace en el PRAMI, de la labor que se hace en Derecho, ¿no? O sea, de veras creo que el Departamento de Derecho tiene una urgente necesidad de pensar y cómo le hacemos con el estatus migratorio, cómo nos imaginamos otras maneras de leyes, cómo imaginamos otra manera de constitución de los países, ¿no? Y así cada quien, ¿no? O sea, en todos los estratos, digo, estoy yendo a estas disciplinas porque a veces son como las cosas en las que nos dedicamos en la universidad. Y también el cuarto verbo sería sanar. Es decir, ¿cómo sanamos para que podamos realmente acceder a esto que vivimos en común, a esto que queremos compartir? En el tiempo de Jesús eso estaba, digamos, muy delimitado. La lepra te quitaba de ese acceso, la ceguera te quitaba de ese acceso, el no poder moverte te quitaba de ese acceso, la menstruación te quitaba de ese acceso. O sea, esas eran cosas que existían en el tiempo de Jesús, pero que ahora también siguen existiendo y que necesitamos sanar. Y que se sana, no solo, sí, se sana. Ustedes lo hacían en el CEJUVEN con muchísima fuerza, lo siguen haciendo a través de sus talleres, de tantas cosas, pero también se sana con ideas claras, también se sana con visiones de mundo, también se sana con decir, a ver, es que esto no es una tara, esto no es una aberración, esto no es una abominación, esto necesita una investigación científica seria, esto necesita que de verdad nos pongamos a pensar cómo queremos y cómo podemos sanar, por ejemplo, nuestras relaciones, lo que hacen en la Maestría de Derechos Humanos y Paz, cómo podemos sanar nuestro mundo, cómo podemos sanar las relaciones que tenemos con la creación, lo que hacen ahí sus ingenierías de biotecnología, lo que hacen en ingeniería ambiental. O sea, tenemos una gran tarea de sanar, ¿no? Entonces, cuando me ponía a pensar en esto, empecé como a recolectar, lo que estoy contando son mi recolección de estas acciones y signos que veo en la universidad, y quiero recuperar, para terminar nada más, la cuestión esta de los signos. Ayer veía lo que estaban haciendo los estudiantes sobre Teochitlán, que me pareció además hermoso, pues, la forma como se unían en esto. Hay muchas cosas que sabemos que no vamos a poder lograr. Hay muchas cosas que sabemos que queremos darle esa forma al viento, queremos que el viento nos impulse para allá, queremos caminar hacia allá, y hay cosas que sabemos que en nuestro tiempo de vida y por las taras que tenemos y por las cosas que de pronto vivimos y lo que sea, no vamos a poder lograr totalmente. Lo importante del viento no es el logro, sino precisamente la orientación que te da y cómo te empuja para ello. Entonces, hay cosas en donde la universidad tendrá que convertirse en signo de esa orientación. Y eso es lo que yo noto también aquí. Cuando veía eso que hacían los estudiantes ahí sobre Techitlán, lo que estaban haciendo era un signo de la orientación que quieren que su vida tome. Uno podría pensar,
es inútil que pongas unos cuantos zapatos y que pongas todo esto y la gente lo va a pisar y va a pasar por ahí y escribieron en el piso y entonces algunos se daban la vueltecita, captaban el signo. Otros le pasaban encima, es que el signo es frágil. Pero eso somos. La universidad no es un conjunto meramente de acciones y de obras y de logros, la universidad es un conjunto de signos. Y creo que quiere ser signo de ese viento, que permita que el viento siga circulando. ¿Para qué sirven los signos? Los signos me parece que son ventanas, que son precisamente ventanas que se abren para que el viento circule, ¿no? El viento pueda seguir entrando, pueda seguir animando los espacios, pueda seguir dándole forma. Y ahí pensaba que no soy solamente, o sea, yo no soy solamente profesor o sacerdote en esta universidad, también soy alumno de Monse en las clases de yoga, ahí y creo que una de las cosas bonitas de esa clase es precisamente que te ayuda a localizar esas ventanas que están abiertas en tu propio cuerpo, esas ventanas que están abiertas en tus relaciones, esas ventanas que se abren, o si te haces consciente de las que se abren en la clase de yoga, te haces consciente también de las que se pueden abrir en distintos espacios y en distintos lugares. ¿Y por qué esta cuestión de darle importancia a los signos y darle importancia a las ventanas que se pueden abrir con los signos? Porque creo que algo que debe caracterizar a todas las personas que vivimos en esta universidad para no quedarnos afianzadas en un lugar, digamos, ya ganado, ya logrado, una posición de profesor, una cátedra, una dirección, una cosa de esas que pues claro que son tentaciones de quedarte porque son lugares que te permiten decir lo que quieres decir, hacer lo que quieres hacer, mover a otras personas para que lo hagan. Sí, claro, eso puede convertirse fácilmente en una tentación. Pero creo que lo fundamental que podemos vivir desde la espiritualidad cristiana, ignaciana, etcétera, es esta disposición a pasar. El viento pasa por nosotros, toma nuestra forma, toma nuestro signo, pero pasamos también con él. Un día no estaremos aquí. Pablo a lo mejor estará más tiempo que yo, espero, creo que sí. Pero un día no estaremos aquí, un día no estaremos aquí. Pasaremos junto con el viento. Quedarán nuestros signos, quedarán aquello que hemos podido significar, con la confianza de que a quien el viento lo mueva ahora, a quien el viento lo reciba ahora, podrá dar su propia forma, podrá dar su propio modo, podrá abrir sus propias ventanas y el viento seguirá pasando, seguirá circulando y dará lo que tiene que dar. Creo que la gran utopía de la universidad es precisamente como ser un espacio para abrir esas ventanas, para que circule el viento y para que todos los que participamos en ese dinamismo sepamos que pasaremos, pero esto seguirá circulando, seguirá dando y la universidad podrá seguir siendo un signo de eso, ¿no? Bueno, perdón la poesía y demás, pero fue como un poco lo que se me ocurrió con todo esto. No, pues muchas gracias, Pedro. Pues ya no sé ni qué decir, ¿verdad? Porque estuvo muy espiritual todo lo que nos dijiste. La verdad es mucha reflexión. Me da gusto que esto va a quedar grabado para que podamos volver a escucharlo y pues también encontrar desde nuestra parte, pues tal vez no vamos a cambiar el mundo, no lo vamos a cambiar, nadie lo ha podido cambiar, pero desde nuestra cancha, desde nuestro ser, pues tratar de dejar que Dios, ese aire pase por nosotros y que de alguna manera compartamos con alguien lo poco o mucho de ese aire que podamos nosotros rescatar. Muchas gracias. Y bueno, como este es un diálogo en comunidad, vamos a abrir un espacio para el diálogo en todos los participantes y ahorita les voy a dar los voy a invitar a que quien quiera participar diciéndonos cómo ha vivido desde su parte, esta parte de la espiritualidad ignaciana y que nos guste compartir, les agradeceremos. Hola, buenos días. Pues no sé, antes de contestar a la pregunta que nos haces de cómo he vivido, porque en realidad
tengo poquito tiempo en el ITESO, apenas 3 años. Me resuena mucho lo que nos planteaba Jorge y me gustaría un poco rebotar ideas, a ver digamos, qué más podemos, como decías al inicio, desengranar o engranar y dar sentido, ¿no?, a las cosas. Entonces, cuando nos planteas estas claves como de lectura, del movimiento, la calma y sanar, esas son las 3 que más me resonaron, encuentro que quizás los procesos, digamos, o la calma y el movimiento parecerían fuerzas contradictorias, ¿no? Entonces, y pensándolo aún más en estos procesos de sanar, me imagino que somos una comunidad que justo estamos en estas dinámicas y lógicas de calma y movimiento y procesos de sanar. Entonces creo que se vuelve muy interesante, pero a la vez también pues complejo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si podrías hablarnos un poco más de cómo tú crees, digamos, lo hiciste pues, pero para todavía aterrizarlo un poco más, cómo estas fuerzas no serían contradictorias, sino todo lo contrario, como complementarias e insisto, ¿no?, en estos distintos procesos de sanar, porque creo que cada uno, pero también en comunidad, pues vivimos también de manera distinta el movimiento, la calma, pero sobre todo cómo sanamos, pues como lo hemos escuchado, con nosotros mismos, con el mundo que nos rodea. Entonces, nada, pues a mí me gustaría que pudieras profundizar un poquito más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me llamo Pedro. Jorge es él, pero gracias. No, a ver, yo contestaría con 2 cosas que he aprendido aquí en el ITESO en general. Una, eso es precisamente lo que me ha enseñado el yoga. O sea, que la calma no es dejar de moverse. Es al contrario, es más bien como modelar el movimiento de tal manera que circule de una manera más calma, más, digamos, más sosegada, para que me dé tiempo de saborearlo, ¿no? Y bueno, porque yo he hecho yoga, pero Pilar me ha dicho que en todo deporte eso es el chiste, ¿no? O sea, como que uno pueda sentir que el movimiento no te lleva nada más, sino que verdaderamente lo incorporas, lo haces parte de tu cuerpo, etcétera, y entonces cada parte de tu cuerpo va hablando en ese movimiento y te va diciendo, pues ahora sí que qué pasa con la rodilla y qué pasa con el tobillo y qué pasa con no sé qué, porque si no te lesionas, ¿no? Entonces creo que tiene todo que ver, como dices, con el sanar, ¿no? Y la segunda cosa la tomo un poco de María Zambrano. María Zambrano habla del corazón y habla del corazón precisamente, dice, a diferencia de la conciencia que pretende una claridad absoluta y que en ese sentido se vuelve una especie de espejo y entonces sí, se convierte en algo donde el movimiento choca o simplemente se refleja y se representa, el corazón tiene huequitos. El espacio de quietud del que habla Ignacio de Loyola o el espacio de quietud del que puede hablar, digamos, el discernimiento ignaciano, no es propiamente un espacio de pura representación y de puro reflejo, ¿no? Sino es más bien un espacio con huequitos en donde tú vas sintiendo cómo en esos huecos va entrando ese aire, ese viento, ese movimiento del espíritu y vas aprendiendo como a descubrirlo conforme se mueve. Es decir, yo no puedo hacer discernimiento meramente hoy y ya decidí. No, el discernimiento tiene que ser un ejercicio continuo en donde me voy dando cuenta de cómo el viento y cómo el mismo, digamos, trabajo del espíritu es modelarme. Alguna persona me decía en un momento dado, es que empiezo a entrar en estas lógicas de la espiritualidad y me empiezo a sentir mala persona, porque empiezo a descubrir que no todo lo que yo hago y toda la forma que yo le doy a ese viento responde completamente a eso que yo quisiera. Eso es lo normal. Y por eso Ignacio empieza sus ejercicios por esa semana del pecado, porque yo dejo que el viento empiece a circular por mí y me empieza a mostrar el contraste entre lo que yo quiero, estos grandes ideales, estos grandes valores, estas grandes cosas, y mi práctica, ¿no? Y digo, estoy a una distancia inmensa de aquello y empiezo a sentir que estoy impedido de lograr eso, y empiezo a sentir esa angustia y todo eso, ¿no? Y de pronto me doy cuenta de que precisamente la vida de Jesús, el que haya una historia, el que haya una vida encarnada, el que haya un cuerpo como el de Jesús, que tiene hoyitos para que su viento y que se enoja y que de pronto en el Evangelio se desespera y que de pronto les dice, hay generación injusta, ¿cómo voy a poder soportarlos? Y que de pronto
no puede hacer un milagro porque no creen en él y se queda sorprendido y confundido, y que de pronto es corregido por una mujer cuando él le llama, como le llamaban en su tiempo sus propios compatriotas a los paganos, perrita, y la mujer le da la vuelta al argumento y Jesús de pronto tiene que abrir los ojos a lo que está viendo. Cuando miras esa vida, te das cuenta de que el Espíritu verdaderamente modela la humanidad, la va creando, la va haciendo poco a poco. ¿Qué creo que tendría que ser la universidad en ese sentido? Ese espacio de quietud con huequitos en donde la gente supiera que no tiene que lograr inmediatamente sus grandes ideales porque se va a frustrar muy rápido, sino que tiene que aprender a sentir cómo es modelada, cómo es transformada poco a poco, haciéndose consciente de lo que quiere, de la distancia que hay con eso que quiere, pero también de la fuerza que tiene todo este modelaje, toda esta transformación para darle orientación hacia aquello que quieren, ¿no? Algo así diría yo que está en el fondo del sanar. Hola, yo quiero preguntarles a los jesuitas aquí presentes cómo desde las orientaciones fundamentales podemos sanar, sentir a Dios en casos tan graves como el hallazgo de este lugar en Teuchitlán, que en realidad se replica en muchísimos lados, en Zapopan, en Ciudad Guzmán, no solamente de Jalisco, sino de todo el país y por desgracia de otros países también. Ante estos hechos es como muy fácil y es lo primero que se nos ocurre decir que hijos de la fregada. Y en cambio tú hablas, Pedro, de darles un lugar, ¿no?, en nuestra mesa, de compartir el pan. ¿Cómo le transmitimos esto, que me parece que es lo importante de las orientaciones fundamentales, la formación, que quienes estamos frente a un grupo podemos dar la influencia, porque es más fácil no perdonar que perdonar, ¿no? ¿Cómo hacemos, cómo transmitimos esta idea de que son personas que no nos caen bien en este momento, pero que podemos en algún momento no condenarlos, no perdonarlos y con todas estas cosas que estamos tan tentados y tentadas a hacer? A ver, primero tendría que decir, no tengo una respuesta así terminante en ese asunto. Tengo pistas de lo que yo vivo y de lo que también recojo de lo que dice la gente, ¿no? Una pista la tomo de esta líder de las buscadoras que encontraron propiamente esto y que leía yo en el periódico que ella decía, necesito tomarme tiempo. Esto ha sido como muy, muy fuerte, necesito echar un paso para atrás, necesito volver a sentarme y necesito tomarme tiempo para saber cómo formular, elaborar, volver a pensarme en esa situación. Y creo que eso es muy importante. O sea, creo que eso es una pista muy importante, ese darnos el derecho a tomarnos el tiempo de poder sacar todo esto, ¿no? De decir, sí, son unos hijos tal por cual, todo eso que estoy sintiendo tiene lugar. Tengo derecho a sentirlo, tengo derecho a sentir que lo que ha hecho esta gente es absolutamente terrible, que no me cabe en la cabeza, que me sobrepasa por todos lados, que me enojo en ese sentido, que lo lloro, que no puedo estarme en la vida como antes estaba. Y yo creo que eso es una pista para mí fundamental. Tengo otras pistas que me vendrían más, digamos, desde Jesús, ¿no? Como desde la experiencia misma de Jesús, que también se toma tiempo, por cierto. O sea, Jesús también de pronto se retira y toma su tiempo para ver cómo va a elaborar cosas que no sabe cómo elaborar. Una pista que yo diría muy fundamental también es como decir, perdonar, ¿no? O sea, no hay una condena definitiva. ¿Qué quiere decir eso? Estas personas tomaron decisiones como personas libres. Y tomaron la decisión de asesinar y de matar en la forma más brutal y más terrible. Pero tomaron decisiones. Y eso habla no de una naturaleza mala, destinada a la maldad, sino habla más bien de personas que se han deformado para llegar a ese tipo de decisiones absolutamente terribles. Donde hay una deformación, hay una posibilidad. Y eso sería como en principio, ¿no? Como decir,
Si yo no puedo creer que son monstruos, pues. Creo que hubo decisiones y por esas decisiones los podemos hacer responsables y puedes llevarlos a juicio y puedes hacer todo lo que sea, si acaso se puede, ¿no? Pero digamos, ahí hay decisiones concretas, ¿no? Creo que eso sería un buen mensaje a dar a nuestros alumnos en un momento dado, como hacerles reconocer que decisión significa responsabilidad y significa entonces libertad y que sí, miramos a estos hermanos, a estas hermanas que tomaron esas decisiones con decisiones absolutamente terribles. Y eso me da otra pista también que viene de Jesús, pero que viene sobre todo de Ignacio. Yo conozco los caminos de esas decisiones. Tal vez yo nunca he llegado a tomar una decisión tan terrible, pero sí conozco que esas decisiones se inician en cómo se anidan en el corazón, cómo se van cerrando ventanas, cómo se van armando estrategias, cómo empiezo a pensar en anular, cómo empiezo a pensar en quitarme de en medio de la gente, y eso me empieza a ganar como una cierta sensación de lo puedo todo. Y empiezo entonces a usar estrategias también para quebrar la voluntad de otras personas para que me permitan hacer ese todo que quiero poder, ¿no? No he llegado tal vez a tomar la decisión de armar un campo de exterminio, no he llegado a tomar la decisión de armar hornos crematorios, tal vez Dios quiera y nunca llegue yo a semejante cosa, creo que es una deformación terrible, pero sí conozco cómo empieza eso. Y sí conozco dónde podrían estar las raíces, porque están en mí, porque las raíces no están fuera, porque yo no soy un extraño a esos señores que toman, o a esas personas que toman esas decisiones. No me son tan extrañas. Cada momento en que yo cultivo mi prepotencia y que yo, digamos, le doy juego a esa prepotencia y anulo las voces de las demás, de los demás, de alguna manera estoy dando camino a eso, ¿no? Entonces, también no sé cómo se hace eso, ahí que me ayuden en el CEJUVEN, que me ayuden en psicología, que me ayuden en derecho, que me ayuden no sé qué. Yo no sé cómo se hace eso, pero hacer un camino para poder descubrir, haciéndote responsable, no sintiéndote meramente culpable, que de verdad esas decisiones empiezan en tu corazón, se anidan ahí, tienen sus propios recursos para armarse, o que me ayuden en el CUY, porque es una cuestión también de discernimiento. Hacer ese camino, descubrirlo y hacerme responsable de eso, creo que es una tarea y un reto que tenemos enorme en la universidad. Y si eso pasa individualmente, eso tiene que ver también con la forma como diseñamos una sociedad en donde ese discernimiento lo imposibilitamos por la prisa, por las ganas de poner a la gente en categorías, por armarnos en lógicas de buenos y malos, por armarnos en lógicas de monstruos. Eso socialmente lo imposibilitamos. Tiene que haber una teoría de derechos humanos, una teoría de dignidad personal, una idea de mundo que nos permita deshacer esos obstáculos que socialmente nos hemos puesto para poder hacer un discernimiento que nos haga verdaderamente responsables. No sé, por ahí es lo que he pensado en estos días. Bueno, muchas gracias a los 4, a los 5, por lo que han compartido. Yo voy a cambiar un poquito el giro de la conversación. Pablo, ¿cómo acercamos la SOFI a los estudiantes como tú, que no las habían leído, que no las conocían? ¿Cómo le hacemos? No, pues sí, fue un cambio de tema muy radical. Pero, pues yo creo que eso está más bien como, pues a través del mismo ejemplo. Justo ahorita estaba pensando más o menos también con lo que compartías, pues que todos estos situaciones y acercamientos y lo que se quiere reflejar al final en el estudiante se aprende y se interpreta más a través del ejemplo del profesor y del modo de actuar de ellos y de la persona que tienes frente a un grupo. Entonces, pues primero yo creo que sería probablemente eso con el ejemplo. Y pues en específico de las SOFIs, pues como mencionaba más o menos al principio, o sea, siento que a pesar de yo no conocerlas específicamente, de no haberlas leído, de no haberlas analizado, incluso de nunca haber escuchado nunca como de las siglas de Office, de cierta forma, inconscientemente yo ya las estaba viviendo a través de las clases, a través de los diálogos en las materias, a través de las conversaciones con mis compañeros, de las actividades del CUI. Entonces, pues creo que
esas son las herramientas que podemos como acercar más hacia los estudiantes y hacia los alumnos, a vivirlas en el día a día y no necesariamente como en ciertas actividades específicas. Y pues sí, hacerlo más bien, pues como decía también al inicio, un modo de vida y de cierta forma una brújula, una conciencia interna que nos ayude a discernir, a tomar estas decisiones que nos afectan en el día a día y poder estar bien plantados y tener esos fundamentos bien puestos acerca de lo que quiero en mi vida y cómo quiero reflejarme ante la sociedad, como persona, como estudiante, como profesionista final. Buenas tardes a todas y todos y todes. Yo sí voy a regresar a la conversación de Vanessa. A ver, el debate entre derechohumaneros y pasólogos ya trae mucha historia, son unos 30, 40 años yo creo. Y claro, el gran tema es qué tanta reconciliación y perdón y qué tanta justicia. Ese es el debate de fondo. Yo después de varios años creo que mi propia síntesis es: se necesita reconciliación y se necesita justicia. O sea, no es una tensión permanente. Tan así que ahora en el ITESO existe el CODJ y la Coordinación de Paz y Reconciliación. Y para este ciclo de Comunidad Solidaria de este año tienen que trabajar juntas y juntos. Entonces yo creo que son procesos que tienen que estar en un diálogo permanente y de acuerdo al proceso histórico, a lo mejor hay que acentuar una u otra de las partes. Pero yo creo que ahí la clave está en el discernimiento de qué tanta una y qué tanta una en qué momento. Creo que ahí es donde está el quid. Y obviamente desde nosotros, pues desde una inspiración cristiana. Creo que eso es lo que te ilumina en el discernimiento para ver qué tanto una cosa y qué tanto otra. Yo creo que en los procesos que estamos viviendo en México de desaparición, se necesitan las dos, ¿no? Y lo escuchas en los colectivos. Hay colectivos que dicen: yo prefiero incluso retirar demandas, pero quiero encontrar a mi hija o a mi hijo porque el único que sabe dónde está, pues, es el perpetrador. O sea, hemos llegado a esos procesos. Entonces hay que ver qué tanta justicia, qué tanta reconciliación. Yo digo que las dos. Pero quizá la clave de análisis y de discernimiento es la inspiración cristiana. Bueno, esa es mi propia síntesis, y tan así que ahora en el ITESO existen 2 dependencias que se dedican a cada una de esas cosas, que yo creo que son igual de importantes. Ahora, yo al panel sí les quisiera decir una pregunta sobre la inspiración cristiana en concreto. Aquí en el ITESO estamos un poco en la disyuntiva de qué tanto se impulsa y qué tanto no, porque entonces si lo impulsamos mucho nos dicen que vamos a dogmatizar, pero que si no entonces nunca van a leer las OFIs. Lo pongo en los mismos términos que lo plantearon. Desde su experiencia, ¿cuál tendría que ser la forma de alentarlo, sabiendo que sí hay que alentarlo, pero cómo? ¿Sí? ¿Cuál sería la forma de impulsarlo desde su propia experiencia? Y gracias. Nada más que yo también le voy a dar la vuelta al tema. Perdóname, Jorge. Yo sí quiero compartir mi experiencia en la espiritualidad ignaciana. Yo estudié aquí estudié la carrera de psicología. Antes de llegar aquí a ITESO también rezaba el Ángelus a las 12. Y aquí fue donde empecé a encontrarme con Dios, cuando estudié la carrera. Ahorita que le preguntabas cómo le hacemos o cómo le han hecho para llevar las OFIs, yo en aquel momento, sin conocer las OFI, luego lo leí, yo sí lo leí, luego lo leí el documento, pero entonces me di cuenta que mis profesores de psicología las habían leído o sabían, porque nos hablaban de tú, se encontraban con nosotros,
nos permitían hablar y participar, o sea, no había un profesor que dijera las cosas son así y así se quedan, ¿no? Nos decían, ¿tú qué opinas? ¿A ti qué te gusta? ¿Y a ti cómo te gustaría? Yo no era ya la número 63, porque así era cuando yo estudiaba. Yo aquí era Claudia. Y así era como los profesores se encontraban con nosotros, hace 25 años de esto, más o menos. Luego trabajo aquí, hace como 15 años más o menos, y aquí también, ¿no? En el CEJUVEN, ahí es donde también me encuentro, me encontraba, ¿no? En cuanto llegué con Jesús y me encuentro con Pedro, que además nos habla y tenemos retiros con él, y nos acompañó durante un montón de tiempo a CEJUVEN a conocer a este Jesús que perdona, que sana, que permite el encuentro con el otro, ¿no? Hoy soy también mamá de aquí, de la institución, y mi hijo, bueno, tengo dos, uno en la universidad y otro acá en la prepa, y mis hijos se volvieron libres a partir de que llegaron a ITESO. Ya les dije que les voy a poner casa de campaña porque quieren vivir aquí todo el tiempo, porque se sienten libres, y la causa de que se sientan libres es lo que los profesores hacemos. Entonces yo estoy pensando, o quería compartir, porque me siento con una responsabilidad grande. No sé cuántos de aquí somos, supongo que todos somos colaboradores y somos profesores o somos estudiantes. Y entonces digo, ¿cómo compartimos esto en nuestra vida cotidiana? Lo que pasó en Teuchitlán es terrible, pero esto es una consecuencia de estas deformidades, y las deformidades podemos encontrárnoslas día con día en nuestras aulas. Y quizá si nosotros somos quienes permitimos mirar genuinamente a nuestro estudiante, a mí me pasa en la clase que yo llego y les pregunto, ¿y cómo están? ¿Y cómo vamos? Y me han dicho, nadie nos lo pregunta. El profe llega y se pone a dar su clase, se da la vuelta y se va. Si nosotros solo hacemos eso, si nosotros solo venimos, damos clase y nos vamos, en esa prisa nos perdemos de los detalles. Pero si nos detenemos a dialogar poquito o a notar que el que no hizo la tarea y que el que está fallando constantemente no es porque sea pésimo estudiante y porque ahora ya las generaciones están terribles. Es que algo está pasando en el corazón, y el corazón es permeable. Y yo creo que si nos acercamos sin invadir, porque creo que ahí también es difícil, ¿no? Luego podemos sobreproteger y tampoco quieren eso. Pero si nos acercamos y si nos vamos ganando la confianza y nos podemos acercar con la palabra, que es lo que tiene el viento, es donde lleva el viento, y vamos ganándonos esa confianza, o promovemos entre los chicos el diálogo y el compromiso y la colaboración. O sea, creo que esa es la manera en que podemos hacer, o en que podemos traer a la universidad un Jesús vivo, ¿no? Dentro de las aulas, entre nosotros como centros. Por ahí hubo una chica que me decía, es que aquí ella viene de una comunidad pequeña, y entonces llega aquí y me dice, aquí nadie dice buenos días. Si yo iba pasando y les decía hola y ya no me contestan, y le dije, no te rindas, por ahí debe haber alguien. Bueno, sí, hay quien sí me sonríe. Ah, pues continúa. Porque creo que esa es la manera en que como universidad podemos seguir construyendo este espacio permeable, este espacio seguro. Nuestros jóvenes, nuestros hijos y nosotros somos los que vamos afuera, a la sociedad que decimos que está hecha una cochinada. Somos parte de eso. Entonces creo que si cada uno de nosotros, así en poquito, o sea, pues sí, Teuchitlán suena bien fuerte, pero en cortito, si nos sonreímos, si nos damos una palabra, si nos vemos, si nos acompañamos, si vamos generando un ambiente de más confianza, no tanta amenaza con las categorías, con la productividad. O sea, estoy en CEJUVEN, nuestros jóvenes están bien estresados. Mi hija se la pasa toda la tarde haciendo tarea, y digo, ¿cómo construimos un espacio donde el trabajo no sea la esclavitud, donde el trabajo sea desarrollar tus habilidades para poner al servicio de la sociedad tu conocimiento, y que entonces eso que le brindas, eso que pones al servicio de los otros,
puede ser una cosa que impacta allá afuera. A mí eso me ha enseñado ITESO. ITESO es un espacio profundamente abundante. Y yo diría, o podría pensar que eso es como mi imaginación, pero lo estoy viendo en mis hijos también. Lo he visto en mis alumnos. Entonces creo que como comunidad itesiana tenemos un espacio abundante y todo para que hagamos vivir el Espíritu, ¿no? y a Jesús aquí, entre nosotros, en lo cotidiano. Y ya, era eso. Muchas gracias. Bueno, pues la realidad es que creo que Claudia hizo un análisis muy lindo, muy profundo, de muchas cosas que podemos hacer en lo cotidiano, que yo creo que se hacen en muchas ocasiones, pero también puedo decir que creo que el ITESO también ha cambiado, ¿no? Sí, creo que el ITESO en esta expansión probablemente, en este crecimiento, en esta integración de nuevas visiones, se pudo haber diluido este sentido de comunidad que los que conocimos el ITESO hace 30 años era tan sencillo identificar desde que, vuelvo al ejemplo que ponía hace rato, ¿no? Desde que cruzabas la puerta, ¿no? Conocíamos a los guardias y el año pasado se jubiló Don Memo y le dice, ¿qué voy a hacer, Don Memo, sin que esté usted en la puerta, ¿no? O sea, eran 30 años de que Don Memo nos diera el buenos días, o no el buenos días, porque no es bien encarado. Y él mismo decía, yo sé que yo no soy bien encarado, pero era parte de una comunidad. El decir buenos días era parte de una comunidad, ¿no? Pero entonces sí creo que hay un reto en términos de recuperar esa esencia comunitaria y de proximidad y de colaboración, ¿no? Romper estos esquemas de competitividad, de jerarquía, de poderes, que al final de cuentas, y de violencias que se están viviendo. Eso es una realidad también en el ITESO. Yo formo parte de la comisión disciplinaria y les puedo compartir que el tema de las violencias internas está en aumento, ¿sí? Y en ese sentido nos están dando señales de los teuchitlanes chiquitos. No queremos teuchitlanes chiquitos. Y en ese sentido hay mucho que hacer, ¿no? Y nos interpela. Eso es lo primero que se me ocurriría comentar, más en términos de retos y de conciencia, ¿no? Y hay que ser autocríticos también. También a la pregunta de Jorge no tengo la respuesta concreta, pero a veces me cuestiono yo que nos da miedo hablar de Jesús, ¿no? Nos da vergüenza decir que los valores de justicia, de paz, de amor, de humildad, pues no vienen del gran pensador del siglo fulano, ¿no? Es Jesús de Nazaret quien puso un horizonte. ¿Y por qué le damos a veces más crédito a Bárbara de Regil, ¿no? Y no me da pena decir que tomé la fórmula de Bárbara de Regil, pero sí me da pena decir que probablemente lo leí en el Evangelio, ¿no? Hay también como universidad cristiana probablemente ese temor de doctrina o de no mencionar. ¿Por qué no? ¿No? Le escuchaba a Alex en una ocasión algo que me impresionó, muy sencillo el comentario, pero me hizo reflexionar. Dice, ¿qué era el mundo antes de la venida de Jesús? ¿Cómo era el mundo antes de la venida de Jesús? ¿Qué era? Era una barbarie. Y se normalizaba una serie de cosas impresionantes. Los romanos eran una barbarie y las culturas eran una barbarie. El mundo que conocemos ahora, ese mundo que mucha gente se deslinda de Jesús, tiene los valores de Jesús y tiene los valores cristianos implementados por la cultura occidental religiosa cristiana. Seguramente Pedro me corregirá muchas cosas. Pero a lo que voy es porque eso que muchos jóvenes dicen, esto no es religioso, pero yo creo en esto, si le rascas tantito, lo que hay detrás es el Evangelio. Y no llegamos a conectar esas cosas. Entonces, yo diría, no nos dé miedo hablar de Jesús de Nazaret. No nos dé miedo decir que somos cristianos y que defendemos una serie de valores cristianos. Y aunque no nos demos cuenta, estamos montados en los valores cristianos, de paz, de justicia, de equidad. Y eso se me ocurre decir. Y yo agregaría, además de lo que dice
pilar que, pues sí, son valores cristianos, pero también de otras religiones y de otras maneras de acercarse a esta espiritualidad y a estas profundidades, a un sentido más digno y humanitario. Yo creo que yo no niego la cruz de mi parroquia, yo sí soy católico, ya les conté que además muy tradicional en su momento, pero la coincidencia entre las diferentes posturas y creencias religiosas, espirituales, al final se resumen en lo mismo. Al menos eso es lo que yo he podido ubicar. Yo sé que puede generar, y me estoy refiriendo a que en el fondo el amor es lo que se está invitando ahí, el respeto, la dignidad, la justicia, la paz, la solidaridad, y que desde ahí podamos, sí, también abrir espacio para pues otras maneras de ver, de entender y de aproximarse a esta profundidad que finalmente nos lleva a Dios. Eso es lo que yo agregaría. Bueno, muchas gracias. Quedo muy impresionada de lo que nos han compartido hoy. Sintonizo mucho con lo que se ha dicho en gran parte. Una de las cosas de mi experiencia con las Sofis es que cuando yo las leí dije, las firmo con sangre, o sea, absolutamente no, pero con cierta ingenuidad también pensando que todos entendemos lo mismo cuando leemos su contenido. Y una de las cosas que a mí me parece relevante es justo lo que decías de hacer una autocrítica respecto a la manera en la que implementamos esas Sofis dentro de la universidad, porque para mí hay una cosa súper clara y es que a lo mejor no puedo cambiar el mundo, lo estamos intentando, pero a lo mejor no podemos, pero la universidad sí la puedo cambiar, porque ¿cuántos somos? 14,000. Si nosotros no podemos cambiar 14,000, cierra y apaga y cierra, o sea, sí podemos. O bueno, eso es lo que yo me he dicho cada día que estoy tratando de, digamos, en colectividad, no se puede solo, eso sí, solo no, pero en colectividad que estamos tratando de mover las cosas hacia donde pensamos que las Sofis nos dicen que el barco va y que lo firmamos con sangre cuando decidimos pertenecer a esta comunidad porque es una decisión. A veces es una herencia, pero luego se convierte en una decisión. Y cuando me refiero a pertenecer a esta comunidad, no hablo a ser solamente profesora del ITESO, sino también egresada y también los que están allá afuera que deciden seguir siendo parte de, ¿no? Que se llaman con orgullo itesianos, que llevan su PIN, que se presentan como itesianos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estamos en todos lados, pero además estamos en espacios de poder y toma de decisiones. Ese señor que ayer salió a decir que Teuchitlán no fue en su sexenio, se presume itesiano. Entonces, para mí la reflexión con respecto de entrada, ¿qué entendemos por el contenido de las Sofis? Creo que está siendo súper productivo tener estos diálogos. Yo leí las Sofis desde el principio, pero no había dialogado sobre las Sofis con absolutamente nadie, nunca, jamás. Sobre la inspiración cristiana y estas cosas, sí, afortunadamente, pero sí creo que estamos en un momento coyuntural en el que no le podemos dejar todo a la ósmosis. Nos hemos fiado de la ósmosis y funciona, se te pega. Estás aquí, estás en el campus y te sientes parte de la comunidad y se te van pegando un montón de cosas, pero dejarlo ahí es dejar la mesa servida para que estamos luchando contra otras ósmosis y contra otros vientos. Entonces, desde mi punto de vista, toca dogmatizar, y yo no lo leería como dogmatizar, porque parte de lo que las Sofis nos dicen es que el sentido crítico se vale. Es decir, se vale cuestionarlas, se vale opinar en contrario, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es parte de lo que las Sofis fomentan, un espíritu crítico. Siempre y cuando haya espíritu crítico no hay dogma. El dogma no admite la criticidad.
Y creo que eso es uno de los valores que el ITESO se ha admitido. Me consta porque yo soy muy crítica y aquí estoy, a pesar de que me he visto en rifirrafes de lo que sea, pero aquí estoy y sigo sintiéndome parte de esta comunidad y aceptada por esta comunidad. Y entonces me parece que sí toca emprender unas acciones mucho más afirmativas y radicales para las OFIs y apostarle menos o fiarnos menos de la ósmosis, porque estamos en un momento muy crítico y que entonces nos toca pues ponerlas más sobre la mesa, discutirlas más, discutir nuestra inspiración cristiana más y infiltrarnos todo lo que podamos. San Ignacio era un gran estratega, ¿no? Y él buscó la manera en la que su orden y su pensamiento llegara a más, llegara a los poderosos, llegara a los tomadores de decisiones, que esas herramientas fueran útiles, estuvieran puestas al servicio. Y entonces yo creo que nos toca ahorita hacer lo mismo. Tenemos que echarle todos los kilos porque estamos librando un momento muy terrible donde hay teuchitlanes, pero como dicen, a lo mejor aquí también están los pequeños teuchitlancitos donde estamos dejando de reconocer al otro, donde en lugares como el Tren del Mame o donde la gente se siente libre de opinar, porque a lo mejor en el salón todo el mundo, ay sí profesora, qué bonito, ¿no? Pero vemos cosas como en el Tren del Mame y donde la gente se siente anónima, incluso en los IAES, unos comentarios verdaderamente dolorosos, malintencionados, que ignoran al otro, racistas, clasistas, sexistas, etcétera. Y entonces nos tenemos que dar cuenta de que hay otros vientos y que hay que reforzar el viento al que las OFIs o el que las OFIs convocan, ¿no? Yo creo que esa es mi reflexión. Por la hora ya no nos resta más que agradecerles a todos su participación y todas las colaboraciones que nos hicieron, y a nuestros panelistas, pues muchas gracias por su asistencia, por todas sus reflexiones, y en general los invitamos a que puedan seguirnos en las siguientes actividades que se van a informar por medio de correos y demás. Y bueno, para seguir reflexionando sobre las orientaciones fundamentales del ITESO. Entonces, pues muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.